Buenos días, señoras, señores y jóvenes en general. Yo soy César Javier Ojeda Cifuentes, abogado con registro número 6333 en el Colegio de Abogados de Lima, con casi 40 años de ejercicio profesional, por lo cual debo decirles que en el Perú no hay una buena administración de justicia. Es de lo peor. Precisamente porque los expresidentes del Perú, delincuentes, Alan Ludwig, Gabriel García Pérez y Alberto Fujimori, mediante normas jurídicas han hecho ingresar al Poder Judicial, al Ministerio Público, al Consejo Nacional de la Magistratura y al Consejo y al Tribunal Constitucional, gracias a Dios, que han sido cambiados 6 de ellos, apristas y fujimoristas, ¿no? El caso es el siguiente: cuando estos jueces o fiscales, apristas o fujimoristas, que para mí, cuando sus resoluciones son prevaricadoras, cometen delito. Y la única autoridad constitucional para destituirlos o para no ratificarlos en sus cargos es precisamente el Consejo Nacional de la Magistratura. Los jueces emiten, estos apristas y fujimoristas, emiten resoluciones, sentencias, contrarios a lo que está aprobado en el proceso, o que inaplican leyes o aplican leyes que sirven precisamente como basamento de estas resoluciones contrarias a los hechos y al derecho, con lo cual inclusive hay una contravención al debido proceso y a la tutela judicialmente efectiva, que es que las resoluciones que se emitan se ajusten a derecho. Y lo mismo acontece con los dictámenes del Ministerio Público. Pero hay un problema gravísimo acá, que la única institución constitucional que puede formalizar una denuncia es el Ministerio Público, de acuerdo con el artículo 159 de la Constitución. Y si no la formaliza, de acuerdo con el artículo 12 del Decreto Legislativo 52, Ley Orgánica del Ministerio Público, la parte afectada impugna esto a través de una queja. Y si esta queja es declarada infundada o improcedente por el fiscal superior, ahí termina el asunto. Y esto es gravísimo. Solamente cabe una acción constitucional de amparo, precisamente basada en la contravención al debido proceso o la transgresión a la debida motivación de las resoluciones judiciales. El caso es de que hay un Consejo Nacional de la Magistratura, ahora presidido por Pablo Rogelio Talavera Helguera. Aquí yo relato algo que he visto. El pasado 19 de agosto del 2014, el diario La República reveló que algunos jueces, fiscales y altas autoridades del sistema de justicia asistieron a la boda del abogado José Castillo Alba, que tuvo lugar en Bogotá, Colombia, el 23 de junio del 2012. Una de esas autoridades fue el consejero y presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, Pablo Talavera.
Consultado sobre su asistencia a dicha boda por el programa de radio No hay Derecho, que produce y difunde en vivo el Instituto de Defensa Legal IDL por Radio San Borja, el consejero Talavera reconoció que no solo viajó con su esposa, sino que además fue uno de los padrinos de dicha boda. A la boda asistieron también Alfredo Sánchez Miranda, uno de los miembros del clan de los narcos de Orlando Sánchez Paredes, etc., y el juez César Inostroza Pariachi. Vladimir Paz de la Barra es otro de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. Fue defensor del juez superior aprista y personero legal de los apristas, expresidente de la Corte Superior de Lima, Ángel Romero Díaz. También está Luis Katsumi Maesono Yamashita, fujimorista. Por el patronímico lo pueden colegir o deducir. Víctor Gastón Aquiles Soto Ballenas. Este es un consejero que conformó el Jurado Nacional de Elecciones con el presidente de este Jurado Nacional de Elecciones, que era el actual ahora presidente del Poder Judicial, Javier Enrique Mendoza Ramírez, a quien yo denuncié ante el Consejo Nacional de la Magistratura, porque él, aunándose al rechazo de la segunda, no primera, sino la segunda iniciativa de los fonavistas, por favor alcánceme aquí un documento del Congreso, porque en esta segunda ellos aducen que de acuerdo a ley no podía llevarse a cabo el referéndum ordenado por la Constitución, por cuanto que era un asunto tributario. Yo precisamente la primera iniciativa de los fonavistas, creo que yo les he señalado que yo intervine asesorando al Congreso y me dieron una constancia de ello. Tan es así que a los pocos días salió esta disposición, en donde lamentablemente vi que en un artículo de la iniciativa, vi varias iniciativas, y una de ellas yo le dije que era que había copiado el congresista Xavier Barrón Brecos, ¿no? Igualito, solamente le cambió Consejo Superior, Consejo Supremo, pero igualito hasta en las fallas, ¿no? O sea, un plagista de los mil diablos. Entonces, yo precisamente emití el informe diciendo que estaba de acuerdo con esta iniciativa, ¿no? Y aparte porque había un artículo 8, si mal no me acuerdo, en que había una serie de opciones, de alternativas, ¿no? De devolución del dinero a estos fonavistas, que partían de que el Tribunal Constitucional había declarado nula la ley por medio de la cual se transferían los fondos de los fonavistas al Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, el Tribunal Constitucional declaró la nulidad de esta ley y consecuentemente por ello los fonavistas iniciaron a través de una ley que presentaron al Congreso, un proyecto de ley para que le devolvieran los fondos. El caso es que en esta primera iniciativa no se concretó. Los congresistas de Toledo, ¿no? De Perú Posible, extirparon esta norma e hicieron pues una burla, ¿no? Porque precisamente la iniciativa legislativa tendía a que le devolvieran. Como no se produjo en esta primera, ellos presentaron una segunda iniciativa. En esta segunda iniciativa, que el presidente de la República era el delincuente, el expresidente del Perú, Alan Lubli Gabriel García Pérez, él se opuso sobre la base, como abogado, de que era un asunto tributario. No puede ser tributario porque el asunto principal era de que ese dinero implicaba una contravención constitucional al derecho de propiedad.
en base a que eran propietarios de esa contribución, que lo único de tributario que tenía que era una contribución, nada más, porque los tributos se fragmentan en tres partes, se dividen en tres partes: tributos, contribuciones y tasas. Pero de eso nada más tenía la denominación de contribución, porque en realidad el fondo del asunto era que a través de esta segunda iniciativa se perseguía, ¿no?, que les devolvieran esta plata que habían entregado y que nunca se hizo nada. El caso es de que a esto se aunó, como presidente del Jurado Nacional de Elecciones, como le correspondía hacer, y obstaculizó, impidió el trámite del referéndum este actual presidente del Poder Judicial, al que yo lo denuncié por este caso del FONAVI, y el Consejo Nacional de la Magistratura, con dos miembros apristas, Carlos Edmundo Peláez Bardales, hermano del otro ex fiscal de la Nación, José Antonio Peláez Bardales, y Carlos Mancilla Gardela, ¿no? Y nunca hasta la fecha se ha pronunciado, y sigue como juez supremo, inclusive es el presidente del Poder Judicial, inclusive es al que este Congreso, de oficio o de motu propio, a través de cualquiera de los congresistas, ha debido denunciarlos cuando cambió de sus cargos a los miembros de la Sala Penal Especial, cuando declararon que no debían seguir, creo, presos los miembros del MODAVEP. Y él precisamente violó la Constitución precisamente por eso. Entonces, el caso es de que ahora hay también otra miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, y quiero terminar, aquí me otorgaba una constancia el 16 de noviembre del 2003. Se pide la presente constancia que el abogado César Javier Ojeda Cifuentes colaboró en el análisis de los proyectos de ley número 0864, 1150, 1605, 1728 en la Comisión de Economía respecto a la devolución o uso de la contribución del FONAVI, emitiendo el informe jurídico tributario que dio origen a la ley 27.677, ley de uso de los recursos de la liquidación del FONAVI, publicada en el Diario Oficial del Peruano el 2 de marzo del 2002. ¿Se imaginan ustedes cómo es posible que la bestialidad, la ignorancia del delincuente, el Alan García, y también el aspecto nociológico, ¿no?, que no tiene en este caso, sí lo debe tener, sino los apristas o los filoapristas son unos pillos como Javier Enrique Mendoza Ramírez, ¿no? Había una ley y él se opuso a la segunda iniciativa porque el dispositivo implicaba un asunto tributario y por lo tanto impidió el referéndum. Por esa razón yo lo denuncié, ¿no?, por haber violado la Constitución. Pero los apristas, los fujimoristas, incluyendo a Luis Castañeda Locio, de los de Solidaridad Nacional, han creado, digamos, un cuerpo de la Administración de Justicia en el Poder Judicial, en el Ministerio Público, en el Consejo Nacional de la Magistratura, ¿no?, que precisamente los hace blindados, ¿no? Por eso es que no le pasa nada a Alan Luby, al delincuente en el caso de el mega comisión, donde se le ha probado que él conmutó, o sea, redujo las penas e indultó a procesados o sentenciados por caso de narcotráfico en su forma agravada. 2 casos nada más, que integren una organización delictiva de esta naturaleza de 3 o más, 50. El otro, 10 kilos de cocaína, es decir, toneladas. Un solo caso de estos 5.000 o 400 y pico, un solo caso valdría para que no lo inhabiliten por 10 años, porque la ley, en la Constitución, en el artículo 2, numeral 24, literal A, dice: se está impedido de hacer lo que la ley prohíbe. Y de acuerdo con un decreto legislativo 814, que era el último más otros, se está impedido
de conceder indultos o conmutaciones a sentenciados o procesados por caso de narcotráfico en su forma agravada. Y termino esto con lo de Luis Castañeda Locio. Su abogado, ¿sabe quién era? El juez supremo, ahora ex fiscal de la Nación, José Antonio Peláez Bardales. Inclusive fue uno de los que postuló en la lista de congresistas a Solidaridad Nacional. Esto explica también por qué un informe en donde se revelaba que la unidad de inteligencia financiera estaba señalando que Comunicore tenía las características de una empresa que sirve para el lavado de activos, nunca la fiscalía, esta de crimen organizado, advirtió esto. Y también hay otra jueza, Nelly Aranda Cañote, jueza del cuarto juzgado penal reos en cárcel, a la que yo también la he denunciado. ¿Saben cómo se apellida la jueza de la OMA del Poder Judicial? Aranda. Entonces, también hay otro caso que es terrible. Hay un juez que también obstruye el procedimiento congresal para inhabilitar al delincuente expresidente Alan García Pérez. Ahora también con esto de la ley universitaria, también ha salido un juez para que este Apristón, rector de la Universidad Garcilaso de la Vega, que cobra 2 millones como remuneración mensual por el cargo de rector, pueda ser procesado penalmente por estos problemas que hay, inclusive donde hay una serie de temas delictuales. En conclusión, la administración de justicia en el Perú es una porquería. Termino el programa y los otros que voy a tener, voy a ir denunciando cada caso. Espero que esta colectividad limeña no vote por Luis Castañeda Locio, por Dios. Yo digo, ni por los apristas, ni por los fujimoristas de Solidaridad Nacional, de Partido Popular Cristiano, de Pablo Secada, de Luis Bedoya y Vivanco, de PPK, que como ministro de Economía, habiendo sido presidente del directorio del NOR 5 años, cuando es ministro de Economía en el tiempo de Alejandro Toledo Manrique Coteva, impide que le cobren 1.000 millones en el NOR. Si usted, señora, señor o joven, tiene un problema de 300 soles por la SAT, si tiene algo le quitan hasta los zapatos. O este César Acuña, que tiene cualquier recontra millonario, ¿no? Y ahí se le han encontrado unos videos y todo, no le pasa nada. Entonces, ninguno de estos partidos, yo creo que hay una reserva moral en el Perú, y particularmente en estas elecciones próximas, deben de votar por una mujer a quien se le puede encontrar errores, pero no cosas delictuales. Y debemos de apoyarla para poder cambiar esta porquería de jueces, fiscales, consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura. Hasta el próximo programa, señoras, señores y jóvenes en general.